En un futuro distante, la humanidad descubre una antigua estación espacial alienígena flotando en el borde de la galaxia. Lo que parecía ser un hallazgo arqueológico se convierte en una carrera contra el tiempo cuando los científicos activan accidentalmente una señal que despierta a una inteligencia artificial primordial. Ahora, una pequeña tripulación de exploradores debe enfrentarse no solo a los secretos del pasado cósmico, sino también al misterio de su propia existencia. El rugido sordo de los motores cuánticos resonaba en cada compartimento de la nave exploratoria Horizonte Estelar. El comandante Marcus Vidal observó por la ventana principal cómo la inmensa estación alienígena, conocida ahora como estructura K-729, giraba lentamente frente a ellos. Sus ojos azules reflejaban tanto asombro como preocupación mientras analizaba mentalmente cada informe técnico recibido durante las últimas horas. La doctora Sofía Chan, jefa del equipo científico, estaba inclinada sobre su panel de análisis, sus dedos volando sobre el teclado holográfico mientras procesaba los datos que llegaban en cascada desde los sensores de la nave. Su cabello negro recogido en una coleta apretada temblaba ligeramente con cada movimiento brusco que hacía al interactuar con las interfaces táctiles. Comandante, llamó el oficial de comunicaciones desde su puesto, estamos detectando fluctuaciones energéticas anómalas procedentes del sector delta de la estructura. Su voz contenía ese tono específico que todos los miembros de la tripulación habían aprendido a reconocer, el preludio de problemas potencialmente catastróficos. Márquez se acercó al panel central, sus botas resonando contra el suelo metálico del puente de mando. Muestra las lecturas principales en la pantalla táctica, ordenó, mientras el resto de la tripulación ajustaba sus instrumentos para obtener una imagen más clara de lo que estaba ocurriendo dentro de la antigua construcción alienígena. Sofía se unió a él frente a la consola principal, sus ojos oscuros escaneando rápidamente los patrones energéticos que comenzaban a formarse en la representación tridimensional. Esto no tiene sentido, murmuró, las frecuencias coinciden con patrones neurológicos, pero amplificados exponencialmente. El ingeniero jefe Roberto Morales apareció en el puente, su rostro normalmente relajado mostraba signos de preocupación. He estado revisando los registros históricos de otras expediciones, explicó mientras se acercaba al grupo, y hay algo que no mencionaron en los informes oficiales. 3 naves desaparecieron sin dejar rastro después de intentar cartografiar esta región del espacio. Las luces de advertencia comenzaron a parpadear en el puente cuando nuevas lecturas confirmaron que las anomalías energéticas estaban aumentando exponencialmente. La tensión era casi palpable mientras cada miembro de la tripulación realizaba sus tareas con precisión mecánica, sabiendo que cualquier error podría significar el fin de su misión, o algo mucho peor. Desde la sala de máquinas, el zumbido constante de los sistemas de soporte vital proporcionaba un contrapunto hipnótico al caos controlado que se desarrollaba en el puente. El técnico en sistemas Laura Méndez monitoreaba cada fluctuación en los niveles de energía, sabiendo que cualquier fallo en los sistemas podría dejarlos indefensos frente a lo desconocido. Parece que estamos siendo estudiados, sugirió el oficial científico junior Daniel Ruiz, cuya voz apenas podía ocultar su nerviosismo. Los patrones de energía están imitando nuestras señales de comunicación, pero con variaciones que no podemos descifrar completamente. El comandante Vidal tomó una profunda respiración antes de dar su siguiente orden. Preparen los drones de exploración. Doctora Chen, quiero que coordine un equipo de investigación remota. No vamos a entrar físicamente hasta que tengamos más información. Sabía que esta decisión probablemente frustraría a algunos miembros de su equipo, especialmente a los más jóvenes que estaban ansiosos por hacer historia, pero la experiencia le había enseñado que la paciencia a menudo marcaba la diferencia entre el éxito y el desastre en estas situaciones. Mientras los preparativos para el despliegue de los drones avanzaban, un extraño fenómeno comenzó a manifestarse en los sensores. Los patrones energéticos que Daniel había identificado como imitaciones de sus señales de comunicación se volvieron más complejos, casi como si la estructura alienígena estuviera aprendiendo y adaptándose en tiempo real. La doctora Chen frunció el ceño mientras observaba cómo las fluctuaciones formaban lo que parecía ser una especie de secuencia repetitiva. Esto no es aleatorio, murmuró Sofía, ajustando los controles del panel holográfico. Es deliberado. Su voz tenía un tono de asombro mezclado con algo de inquietud. Lo que sea que estamos viendo aquí,
no es simplemente una anomalía energética. Esto es comunicación. El comandante Vidal se acercó rápidamente al panel, su postura tensa pero controlada. Explícate, doctora, dijo con calma, aunque sus ojos revelaban una intensidad que solo alguien con experiencia en el campo podía reconocer. Sofía señaló una serie de gráficos que mostraban los patrones energéticos. Estos picos, estas repeticiones, están siguiendo una progresión matemática. No es un lenguaje humano, ni siquiera uno que hayamos registrado antes. Pero tiene estructura, propósito. Hizo una pausa, luego añadió, creo que la estructura está intentando hablarnos. En ese momento, el oficial científico Junior Daniel interrumpió, su entusiasmo apenas contenido. ¿Y si no es solo comunicación? ¿Y si está probándonos? Su voz temblaba ligeramente, pero sus palabras resonaron en el puente. Quizás está evaluando si somos dignos de entrar. La sugerencia de Daniel provocó un silencio incómodo. Cada miembro de la tripulación sabía que las historias sobre civilizaciones alienígenas avanzadas que ponían a prueba a otras especies eran comunes en la cultura popular, pero nadie esperaba enfrentarse a algo así en la realidad. El ingeniero jefe Morales rompió el silencio con una pregunta práctica. Si eso es cierto, ¿qué pasa si fallamos? Nadie respondió inmediatamente. El peso de la pregunta colgaba en el aire como una nube de tormenta. Finalmente, Marcus habló, su tono firme pero calmado. No vamos a fallar. Si esta cosa está probándonos, entonces le demostraremos que somos capaces de enfrentar cualquier desafío que nos ponga en nuestro camino. Miró a cada miembro de su equipo directamente a los ojos. Somos exploradores. Somos científicos. Y, sobre todo, somos humanos. No vamos a rendirnos ante lo desconocido. Con esa declaración, la tripulación redobló sus esfuerzos. Laura desde la sala de máquinas informó que los sistemas de los drones estaban listos para el despliegue y Roberto confirmó que los escudos de la nave habían sido reforzados como medida de precaución. Mientras tanto, Daniel y Sofía trabajaban juntos para intentar descifrar la posible prueba que la estructura les estaba presentando. Los drones fueron lanzados hacia la estructura alienígena, sus cámaras y sensores transmitiendo datos en tiempo real al puente de mando. Las imágenes que llegaban eran surrealistas, pasillos interminables iluminados por luces pulsantes, superficies metálicas que parecían cambiar de textura dependiendo del ángulo desde el que se las veía, y símbolos flotantes que parecían materializarse en el aire antes de desvanecerse. Esto no se parece a nada que hayamos visto antes, comentó Laura, observando las transmisiones desde su consola. Es como si la estructura misma estuviera viva. Sofía asintió lentamente. Tal vez lo esté. Tal vez no sea solo una construcción, sino una forma de vida consciente. Una inteligencia artificial tan avanzada que ha trascendido nuestra comprensión. Las horas pasaron mientras el equipo analizaba cada detalle de los datos recibidos. Sin embargo, algo cambió abruptamente cuando uno de los drones detectó una apertura en la estructura, una especie de portal que emitía una luz azul cegadora. Los sensores de la nave principal comenzaron a detectar una interferencia masiva, como si el espacio-tiempo mismo estuviera siendo manipulado. Comandante, llamó Laura desde la sala de máquinas, su voz tensa. Estamos detectando lecturas gravitacionales anómalas cerca de la nave. Es como si algo estuviera intentando arrastrarnos hacia la estructura. Marcus apretó los dientes, sus nudillos blancos mientras agarraba el borde de la consola. Activen los propulsores laterales. Mantengan la posición. Sus ojos se centraron en la pantalla táctica, donde los datos de los sensores mostraban que la anomalía gravitacional estaba aumentando exponencialmente. Pero justo cuando parecía que la situación estaba a punto de salirse de control, algo aún más sorprendente ocurrió. Desde el interior de la estructura, una voz resonó en la mente de cada miembro de la tripulación. No era un sonido físico, sino una presencia mental que parecía hablar directamente a su conciencia. Exploradores, dijo la voz, profunda y resonante, pero sin palabras discernibles. Era más bien una sensación, una idea transmitida directamente a sus pensamientos. Han venido buscando respuestas. Pero las preguntas que hacen no son las correctas.
La tripulación se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. La voz continuó, cada palabra resonando como un eco en sus mentes. Para comprender, deben dejar atrás lo conocido. Para avanzar, deben aceptar lo desconocido. Marcus fue el primero en recuperar la compostura. ¿Quién eres?, pensó, dirigiendo la pregunta hacia la presencia mental. No estaba seguro de si funcionaría, pero algo dentro de él le decía que debía intentarlo. La respuesta llegó casi de inmediato, pero fue diferente para cada miembro de la tripulación. Para Marcus, fue una visión de estrellas naciendo y muriendo en un ciclo infinito. Para Sofía, fue una comprensión instantánea de ecuaciones matemáticas que nunca había visto antes. Para Roberto, fue una sensación de conexión con la nave y los sistemas que mantenía en funcionamiento. Para Laura, fue una melodía que parecía contener toda la historia del universo. Somos los guardianes, continuó la voz. Hemos esperado mucho tiempo por aquellos que podrían comprender. Ahora, deben decidir si están listos para continuar. El comandante Vidal tomó una decisión rápida. Aceptamos el desafío, pensó, proyectando su respuesta hacia la presencia. Sea cual sea la prueba, estamos listos. La voz respondió con una última advertencia. Recuerden, el conocimiento tiene un precio. Lo que aprenderán cambiará todo lo que creen saber. Con eso, la conexión mental se cortó abruptamente, dejando a la tripulación aturdida pero decidida. Sabían que lo que habían experimentado era solo el comienzo de algo mucho mayor. La tripulación de la Horizonte Estelar permaneció en silencio por varios minutos después de la desconexión mental. Cada miembro procesaba la experiencia a su manera, intentando comprender las implicaciones de lo que acababan de vivir. El comandante Vidal fue el primero en romper el trance colectivo. Equipo, informen del estado de todos los sistemas, ordenó con voz firme pero calmada, recuperando rápidamente su papel de líder. Sabía que en momentos como este, la estructura y la rutina eran esenciales para mantener la moral alta. Desde la sala de máquinas, Laura Méndez comenzó su reporte. Los sistemas primarios están funcionando dentro de los parámetros normales, aunque detectamos una ligera fluctuación en los escudos deflectores. Los generadores de campo gravitatorio muestran signos de fatiga inexplicable. El ingeniero jefe Morales intervino desde su estación técnica, confirmó las lecturas de Laura. También estamos experimentando un fenómeno extraño en los sistemas de soporte vital. Las concentraciones de oxígeno y nitrógeno están oscilando ligeramente, como si fueran influenciadas por una fuerza externa. Sofía Chen, quien aún parecía ensimismada en sus pensamientos, repentinamente se acercó a su consola con renovada energía. Comandante, creo que he encontrado algo crucial en los datos de los drones. Su tono era urgente. Las ecuaciones que recibí durante la conexión mental coinciden perfectamente con ciertas anomalías energéticas que hemos estado detectando en la estructura alienígena. Esto no es casualidad. Daniel Ruiz, cuya expresión reflejaba tanto asombro como entusiasmo científico, añadió, y hay más. Las imágenes enviadas por los drones muestran patrones geométricos que se alinean exactamente con las visiones que cada uno de nosotros experimentó. Es como si la estructura estuviera adaptándose a nuestras percepciones individuales. Marcus observó atentamente las pantallas tácticas mientras consideraba la nueva información. Esto cambia todo, reflexionó en voz alta. No estamos tratando simplemente con una inteligencia artificial avanzada. Esta cosa, esta entidad, está interactuando con nosotros a un nivel fundamental. Mientras hablaban, el portal azul que los drones habían descubierto comenzó a expandirse lentamente, emitiendo pulsos rítmicos de luz que parecían sincronizarse con los latidos cardíacos de la tripulación. Era como si la estructura estuviera midiendo sus reacciones fisiológicas. Doctora Chen, dijo Marcus, tomando una decisión crítica. Necesito que coordine un análisis completo de esos patrones geométricos. Quiero saber qué significan, cómo se relacionan con las ecuaciones que recibió y, más importante aún, si representan algún tipo de advertencia o invitación. Sofía asintió, inmediatamente sumergiéndose en su trabajo junto con Daniel. Juntos comenzaron a cruzar los datos recopilados por los drones con los nuevos insights obtenidos durante la conexión mental. A medida que avanzaban,
un patrón sorprendente comenzó a emerger. Comandante, llamó Sofía después de casi una hora de intenso trabajo. Creo que hemos encontrado algo revolucionario. Los patrones geométricos no son solo decorativos, son una especie de mapa cuántico. Y parece que este mapa está diseñado para guiar a quienes lo comprendan hacia otra dimensión del espacio-tiempo. Roberto Morales, quien había estado monitoreando los sistemas de la nave, interrumpió bruscamente: eso explicaría las fluctuaciones que estamos detectando en nuestros sistemas. Algo está interactuando con la estructura básica del espacio-tiempo alrededor de la nave. Si mis cálculos son correctos, podríamos estar viendo los primeros signos de un colapso dimensional localizado. El peso de esta revelación cayó sobre el puente como una losa. La tripulación comprendió que estaban al borde de algo mucho más grande de lo que habían anticipado inicialmente. No era solo una expedición arqueológica o científica, estaban ante la posibilidad de descubrir secretos fundamentales sobre la naturaleza misma de la realidad. Pero hay algo más, continuó Sofía, su voz temblorosa por la emoción. Las ecuaciones sugieren que esta estructura no fue creada solo para estudiar dimensiones alternativas. Fue construida para proteger algo. Algo tan poderoso que podría alterar el equilibrio de todo el universo conocido. Laura Méndez, quien había estado monitoreando los sistemas de soporte vital, levantó una observación crucial: si esa cosa es tan poderosa, ¿por qué permitirnos acercarnos? ¿Por qué no simplemente destruirnos? Esta pregunta provocó otro momento de reflexión colectiva. Finalmente, Márquez respondió: quizás porque necesitan algo de nosotros. O quizás. Hizo una pausa dramática antes de continuar. Quizás somos parte de su plan. Mientras discutían estas posibilidades, los sensores de la nave detectaron un cambio drástico en el portal azul. Ahora estaba emitiendo una serie de símbolos flotantes que parecían materializarse directamente en el espacio normal. Sofía y Daniel trabajaron frenéticamente para decodificarlos, utilizando los patrones previamente identificados como clave de traducción. Es una secuencia, anunció Daniel finalmente. Una secuencia de coordenadas cuánticas. Pero no son coordenadas espaciales convencionales. Son puntos de acceso dimensional. Márquez tomó una profunda respiración antes de dar su siguiente orden. Preparen los sistemas de teletransportación experimental. Si vamos a seguir adelante con esto, necesitaremos estar preparados para cualquier cosa. El equipo de ingeniería trabajó durante horas para configurar los sistemas experimentales, sabiendo que nunca habían sido probados en condiciones tan extremas. Mientras tanto, Sofía y Daniel continuaron analizando los datos, descubriendo gradualmente que las coordenadas no solo indicaban puntos de acceso, sino que también contenían protocolos de seguridad complejos. Es como si estuvieran diseñados para asegurarse de que solo aquellos capaces de comprenderlos pudieran acceder, reflexionó Sofía. No es solo tecnología avanzada, es una forma de selección natural cósmica. Finalmente, después de lo que parecieron días aunque solo habían pasado horas, todo estuvo listo. El equipo se reunió en el puente, cada miembro consciente de la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. Márquez miró a su tripulación, viendo en sus ojos una mezcla de miedo, determinación y asombro. Este es el momento, dijo solemnemente. Lo que sea que nos espera al otro lado de ese portal, cambiará para siempre nuestra comprensión del universo. Pero recordemos, somos exploradores. Somos humanos. Y no importa qué desafíos enfrentemos, seguiremos adelante juntos. Con eso, dio la orden final. Inicien la secuencia de teletransportación. Nos estamos adentrando en lo desconocido. A medida que la secuencia de teletransportación comenzaba, los sistemas de la nave Horizonte Estelar emitieron un zumbido grave, diferente a cualquier sonido que la tripulación hubiera escuchado antes. Era como si la propia estructura alienígena estuviera respondiendo a sus preparativos, vibrando en sintonía con la tecnología experimental de la nave. Las luces del puente parpadearon brevemente mientras los generadores cuánticos alcanzaban niveles críticos de energía. Todos a sus puestos, ordenó Márquez, su voz firme pero cargada de una tensión apenas contenida. Esto no es un simulacro. Si algo sale mal, cada segundo cuenta. Desde la sala de máquinas, Laura informó:
los núcleos de teletransportación están estabilizados al 87%. Las fluctuaciones dimensionales están afectando los campos magnéticos, pero estamos dentro de los límites seguros, por ahora. El ingeniero jefe Morales, sudoroso tras horas de ajustes continuos, añadió, el sistema de soporte vital está compensando las anomalías gravitacionales. Los escudos deflectores están al máximo, pero no sé cuánto tiempo podrán contener las interferencias del portal. Sofía Chen observaba atentamente las coordenadas que habían decodificado, sus dedos volando sobre el panel holográfico. Las señales del portal están sincronizándose con nuestras frecuencias cuánticas, dijo con asombro. Es como si nos estuvieran invitando a entrar. Pero hay algo más, los patrones energéticos sugieren que el portal no solo transporta materia, sino también conciencia. Esta revelación provocó murmullos nerviosos entre la tripulación. Daniel Ruiz, cuyo entusiasmo científico luchaba contra su instinto de supervivencia, preguntó, ¿crees que nuestros cuerpos y mentes podrían separarse durante el proceso? No lo sé, admitió Sofía. Pero dado lo que hemos experimentado hasta ahora, no sería sorprendente. Esta tecnología, o lo que sea, opera en niveles que apenas comprendemos. Marcus tomó una decisión rápida. Equipo de exploración principal, prepárense para el teletransporte. Doctora Chen, usted viene conmigo. Morales, mantenga la nave en posición. Laura, monitoree constantemente los sistemas. Daniel, coordine desde aquí con el resto del equipo. Mientras los miembros seleccionados se dirigían hacia la cámara de teletransportación, el portal azul frente a la nave comenzó a expandirse aún más, emitiendo ahora una serie compleja de tonos armónicos que resonaban en todo el casco. Era como si la estructura estuviera cantando, una sinfonía cósmica que parecía contar historias de civilizaciones perdidas y misterios antiguos. En la cámara de teletransportación, la tripulación se colocó en sus posiciones designadas. Marcus realizó una última verificación visual de cada miembro, asegurándose de que todos llevaban sus trajes espaciales modificados con tecnología experimental diseñada específicamente para esta misión. Recordatorio final, dijo Marcus mientras las luces de advertencia comenzaban a parpadear. Si algo sale mal, tienen exactamente 3 minutos para intentar la reentrada. Después de eso, no podemos garantizar nada. El proceso de teletransportación comenzó con una brillante luz blanca que llenó la cámara. La sensación fue indescriptible, como si cada átomo del cuerpo fuera desmontado y reconstruido simultáneamente. Para la tripulación, fue como vivir 1000 vidas en un instante, viendo fragmentos de existencias alternativas y realidades paralelas mientras atravesaban el velo dimensional. Cuando la luz se disipó, se encontraron en un lugar que desafiaba toda lógica y comprensión humana. No era simplemente una habitación o un espacio físico, era una amalgama de dimensiones superpuestas donde el tiempo y el espacio fluían de maneras impredecibles. Superficies metálicas flotaban en ángulos imposibles y ríos de energía pura serpenteaban por el aire como si fueran formas de vida conscientes. Por todas las estrellas, murmuró Sofía, su voz llena de asombro reverencial. Esto es más allá de cualquier teoría que haya estudiado. Marcus activó su comunicador, aunque sabía que la señal probablemente no llegaría a la nave. Equipo, reporten. ¿Todos están bien? Uno por uno, los miembros del equipo confirmaron su estado. Todos habían llegado intactos, aunque algunos reportaron sensaciones extrañas, visiones fugaces, voces en sus mentes y una profunda sensación de estar siendo observados por algo vasto e incomprensible. Fue entonces cuando notaron las figuras. Al principio eran apenas sombras, moviéndose entre las capas dimensionales superpuestas. Pero gradualmente tomaron forma, criaturas de luz pura que parecían cambiar de aspecto dependiendo del ángulo desde el que se las mirara. Eran bellas y aterradoras al mismo tiempo, una manifestación física de conceptos abstractos que la mente humana apenas podía procesar. Una de las entidades se acercó lentamente, proyectando una presencia mental similar a la que habían experimentado antes. Exploradores, resonó la voz en sus mentes. Han cruzado el umbral. Ahora enfrentarán la primera prueba. Sin previo aviso, el entorno cambió drásticamente.
Lo que antes era un espacio multidimensional se transformó en una simulación perfecta de la Tierra primitiva, millones de años atrás. Pero algo estaba terriblemente mal, el cielo era de un rojo sangriento y criaturas grotescas deambulaban por un paisaje apocalíptico. ¿Qué es esto?, preguntó Marcus, su entrenamiento militar tomando el control mientras evaluaba la nueva situación. No es real, respondió Sofía rápidamente. Es una recreación basada en nuestros conocimientos históricos y genéticos. Esto es parte de la prueba. Como si respondiera a su afirmación, las criaturas comenzaron a moverse hacia ellos, evolucionando rápidamente ante sus ojos. Era como si estuvieran viendo millones de años de evolución comprimidos en minutos, pero con un giro ominoso. Estas versiones alternativas de la vida terrestre mostraban signos de inteligencia avanzada combinada con instintos depredadores. La prueba no es sobrevivir, reflexionó Sofía mientras analizaba los cambios. Es comprender. Nos están mostrando lo que podría haber sido si diferentes decisiones evolutivas hubieran ocurrido. Los miembros del equipo pronto comprendieron que cada acción que tomaban influía en cómo evolucionaba la simulación. Cuando intentaban ayudar a las criaturas, éstas se volvían más agresivas. Cuando se defendían, el entorno se deterioraba aún más. Solo cuando adoptaron una postura neutral, observando y aprendiendo sin intervenir directamente, la simulación comenzó a estabilizarse. Es un dilema ético, comprendió Marcus. Nos están probando para ver si podemos resistir la tentación de intervenir, incluso cuando creemos que sabemos que es mejor. Horas subjetivas pasaron mientras el equipo enfrentaba variaciones cada vez más complejas del mismo tema. Fueron testigos de civilizaciones que florecieron y colapsaron, especies que ascendieron y cayeron, y siempre tenían que elegir entre actuar o simplemente observar. Finalmente, cuando parecía que no podían soportar más la presión emocional y psicológica, las simulaciones se detuvieron abruptamente. Las entidades de luz reaparecieron, esta vez mucho más cercanas. Han demostrado comprensión, anunciaron mentalmente. Ahora enfrentarán la verdadera prueba. Verdadera prueba, resonó la voz de las entidades de luz en las mentes del equipo, mientras el entorno a su alrededor se transformaba nuevamente. Lo que antes era una simulación caótica de mundos alternativos ahora dio paso a un vasto espacio infinito, donde las estrellas parecían colgar congeladas en el tiempo. Pero algo más inquietante comenzó a manifestarse. Fragmentos de sus propias vidas comenzaron a materializarse frente a ellos. Marcus sintió cómo su respiración se aceleraba mientras veía escenas de su infancia, momentos cruciales de su carrera militar y decisiones que había tomado en misiones anteriores. Pero lo más perturbador fue ver versiones alternativas de sí mismo, un Marcus que nunca se unió a la flota estelar, otro que desertó durante una misión crítica, e incluso uno que traicionó a su tripulación por ambición personal. ¿Qué demonios es esto?, murmuró, su voz temblorosa mientras intentaba apartar la vista de las imágenes. No solo tú, dijo Sofía, cuya expresión reflejaba tanto asombro como angustia. Frente a ella, escenas de su vida académica se desplegaban como hologramas vivientes. Había una versión de ella que abandonó la ciencia para dedicarse al arte, otra que perdió la fe en la exploración espacial después de un fracaso catastrófico, e incluso una que eligió trabajar para corporaciones militares en lugar de dedicarse a la investigación pura. El equipo rápidamente comprendió que esta prueba iba mucho más allá de simples dilemas éticos o filosóficos. Las entidades no solo estaban mostrando sus posibles caminos alternativos, estaban obligándolos a enfrentarse a sus mayores arrepentimientos, miedos y deseos insatisfechos. Están probando nuestra identidad, reflexionó Daniel, quien luchaba por mantener la compostura mientras veía escenas de su propia vida desfilar frente a él. No solo quienes somos ahora, sino quienes podríamos haber sido. Las entidades de luz permanecieron en silencio, observando como si estuvieran evaluando cada reacción emocional. El peso de la prueba era abrumador. Cada miembro del equipo sentía cómo estas visiones amenazaban con consumirlos, llevándolos a cuestionar todo lo que creían saber sobre sí mismos. Fue entonces cuando Marcus recordó algo fundamental. No estamos aquí para justificar nuestras elecciones pasadas, dijo en voz alta, aunque sabía que las entidades podían escuchar directamente sus pensamientos. Estamos aquí porque elegimos seguir adelante, sin importar los errores que hayamos cometido.
Sus palabras resonaron entre el equipo, devolviendo algo de claridad mental a cada uno de ellos. Sofía cerró los ojos y se concentró en el presente. Tienes razón, respondió. Lo que importa no es lo que podríamos haber sido, sino lo que decidimos hacer ahora. Con renovada determinación, el equipo enfrentó las visiones que los rodeaban. En lugar de retroceder o intentar cambiarlas, aceptaron cada una como parte de su historia, reconociendo que sus errores y decisiones pasadas los habían llevado exactamente a este momento. Las entidades de luz parecieron responder a esta resolución colectiva. Las visiones comenzaron a desvanecerse, dejando atrás un espacio vacío pero vibrante con energía pura. Una de las entidades se acercó más, proyectando una nueva serie de imágenes, civilizaciones avanzadas que alguna vez habían intentado cruzar el umbral, pero habían fallado en comprender la verdadera naturaleza de la prueba. La clave no está en evitar los errores, transmitieron las entidades, sino en aprender de ellos y seguir adelante. El equipo fue transportado a una nueva fase de la prueba, una vasta biblioteca cósmica donde el conocimiento de miles de civilizaciones estaba almacenado en forma de constelaciones vivientes. Cada estrella representaba una lección aprendida, un avance científico o una tragedia evitada. Sofía, fascinada por la magnitud de la información, extendió su mano hacia una de las constelaciones. En el momento en que hizo contacto, una avalancha de datos invadió su mente, ecuaciones cuánticas, teorías sobre la naturaleza del tiempo y secretos tecnológicos que superaban cualquier cosa que la humanidad hubiera imaginado. Pero esto es demasiado, jadeó, cayendo de rodillas bajo el peso del conocimiento. No puedo procesarlo todo. Márquez corrió hacia ella, pero las entidades intervinieron. El conocimiento no es un regalo, dijeron. Es una responsabilidad. Solo aquellos que pueden soportar su peso pueden llevarlo consigo. Daniel, viendo cómo Sofía luchaba, intentó ayudarla canalizando parte del flujo de información hacia su propio cerebro. Pero rápidamente comprendió que no era posible compartir la carga, cada miembro del equipo debía enfrentar esta prueba individualmente. Uno por uno, el equipo fue confrontado con el mismo desafío. Algunos, como Morales, descubrieron que su mayor fortaleza no estaba en comprender cada detalle, sino en encontrar patrones generales que pudieran aplicar a problemas prácticos. Laura, por otro lado, encontró inspiración en la simplicidad de algunos conceptos, utilizando su intuición técnica para filtrar lo esencial de lo superfluo. Finalmente, después de lo que parecieron días, el equipo logró estabilizarse. Aunque ninguno de ellos había absorbido todo el conocimiento disponible, cada uno había aprendido algo crucial que podría ayudar a la humanidad en el futuro. Esta prueba no era para medir nuestra inteligencia, concluyó Sofía, todavía recuperándose. Era para evaluar nuestra humildad. Para ver si entendíamos que el conocimiento debe usarse con cuidado, no como una herramienta para dominar, sino como un medio para crecer. Las entidades de luz emitieron una luz cálida, casi como un gesto de aprobación. Han demostrado sabiduría, transmitieron. Ahora enfrentarán la última prueba. La última prueba fue anunciada sin preámbulos. El equipo se encontró de pie en una vasta llanura blanca, donde el horizonte parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. No había cielo ni horizonte visible, solo una inmensa nada que parecía absorber cualquier sonido o movimiento. ¿Dónde estamos?, preguntó Laura, su voz apenas un susurro en el vacío. No estamos en ningún lugar, respondió Sofía, cuyos ojos reflejaban una mezcla de asombro y comprensión. Esta es la esencia misma del espacio entre dimensiones. Un lugar donde las reglas del universo no aplican. Las entidades de luz aparecieron nuevamente, pero esta vez eran más grandes y brillantes que nunca. Su presencia era abrumadora, como si estuvieran manifestando toda su verdadera magnitud por primera vez. La última prueba es la más simple, pero también la más difícil, dijeron. Deben enfrentarse a la verdad final, ¿qué significa ser humano? Márquez frunció el ceño. ¿Qué clase de pregunta es esa? Somos exploradores, científicos, ingenieros. Hemos dedicado nuestras vidas a entender el universo. Exacto, respondieron las entidades. Pero ahora deben entender algo más profundo. La humanidad no es solo lo que hacen o lo que saben. Es lo que sienten,
lo que desean y lo que temen. Es su capacidad de amar, de perder, de soñar y de seguir adelante a pesar de todo. El equipo sintió como el suelo bajo sus pies comenzaba a vibrar. De la nada, surgieron figuras familiares, seres queridos que habían perdido, amigos que habían dejado atrás y versiones alternativas de ellos mismos que nunca existieron. Cada figura estaba hecha de luz pura, pero irradiaba emociones reales, amor, tristeza, esperanza y dolor. Sofía vio a su padre, quien había fallecido cuando ella era joven. Marcus observó a su hermano menor, cuya muerte en una misión militar lo había perseguido durante años. Laura vio a su madre, quien siempre había dudado de su capacidad para triunfar en el espacio. Y Daniel fue confrontado por una versión de sí mismo que nunca tuvo miedo de arriesgarse. Esto no es real, dijo Marcus, aunque su voz temblaba ligeramente. Sabemos que estas figuras no son más que proyecciones. Pero eso no las hace menos importantes, respondió Sofía. Lo que sentimos por estas personas es real. Eso es lo que nos define. El equipo comprendió que esta prueba no era sobre encontrar respuestas lógicas, sino sobre aceptar sus emociones más profundas. Uno por uno, se acercaron a las figuras que los confrontaban, hablando con ellas como si fueran reales. Marcus abrazó a su hermano, prometiendo continuar su legado. Sofía le agradeció a su padre por enseñarle a perseguir el conocimiento sin perder su humanidad. Laura escuchó las palabras de aliento de su madre, recordándose a sí misma que siempre había sido capaz de superar cualquier obstáculo. Y Daniel enfrentó su miedo al fracaso, aceptando que el riesgo era parte de la exploración. Cuando el último miembro del equipo completó esta confrontación emocional, las figuras comenzaron a desvanecerse lentamente. Las entidades de luz emitieron un brillo aún más intenso, casi como si estuvieran celebrando el éxito del equipo. Han pasado la última prueba, anunciaron. Han demostrado que, a pesar de todo lo que han aprendido y experimentado, siguen siendo humanos. Y eso es lo que los hace dignos de continuar. Con la última prueba superada, el equipo fue transportado de vuelta al interior de la estructura alienígena. Pero esta vez, el entorno era diferente. En lugar del caos multidimensional que habían experimentado antes, ahora se encontraban en una sala enorme y circular, con paredes cubiertas de símbolos flotantes que parecían pulsar en ritmos sincronizados. En el centro de la sala, flotaba un artefacto, una esfera perfecta de luz que emitía un zumbido suave pero constante. Las entidades de luz se acercaron al equipo una vez más, esta vez con una actitud casi reverencial. Este es el corazón del vacío, explicaron. La fuente de todo el conocimiento y poder que han visto hasta ahora. Pero también es una responsabilidad. Si deciden llevarlo con ustedes, deberán usarlo sabiamente. Un solo error podría alterar el equilibrio de todo el universo. Marcus miró a su equipo, buscando sus opiniones. Es una decisión que debemos tomar juntos, dijo. No podemos forzar esto. Todos necesitamos estar de acuerdo. Sofía fue la primera en hablar. Este artefacto podría cambiar el curso de la historia humana. Podríamos erradicar enfermedades, resolver problemas ambientales, incluso alcanzar niveles de paz que nunca imaginamos. Pero también podría corrompernos si no somos cuidadosos. Morales añadió, desde un punto de vista técnico, no tenemos forma de saber cómo manejar algo así. Nuestra tecnología no está preparada para integrarlo. Laura, quien normalmente era más reservada, intervino, pero si lo dejamos aquí, ¿qué garantiza que otra civilización no lo use para fines destructivos? Tal vez sea mejor que lo tengamos nosotros, aunque signifique un gran riesgo. Finalmente, Daniel expresó su opinión, creo que el verdadero propósito de este artefacto no es ser utilizado, sino ser protegido. Quizás nuestra misión no es llevarlo de vuelta, sino asegurarnos de que permanezca aquí, donde puede ser vigilado por las entidades. Después de un largo debate, el equipo llegó a una decisión unánime, dejar el corazón del vacío en su lugar actual, pero documentar todo lo que habían aprendido durante su viaje. Sabían que el conocimiento que habían adquirido sería suficiente para impulsar a la humanidad hacia un futuro mejor, sin necesidad de arriesgar el equilibrio del universo. Con su decisión tomada, el equipo activó los sistemas de teletransportación para regresar a la nave.
Pero antes de partir, las entidades les entregaron un último regalo, un fragmento diminuto del corazón del vacío, encapsulado en un cristal indestructible. Este fragmento contiene una pequeña parte del conocimiento que han ganado, dijeron. Úsenlo sabiamente. Cuando el equipo reapareció en el puente de la Horizonte Estelar, fueron recibidos con vítores y lágrimas de alivio por parte de los miembros de la tripulación que habían permanecido a bordo. Pero Marcus rápidamente restauró el orden, sabiendo que su misión aún no había terminado. Tenemos mucho trabajo por hacer, anunció. Nuestro informe debe ser detallado y preciso. La humanidad necesita saber lo que hemos descubierto, pero también debe entender los riesgos involucrados. Durante las siguientes semanas, el equipo trabajó incansablemente para documentar cada aspecto de su experiencia. Sofía lideró el análisis científico, mientras Morales coordinaba los datos técnicos. Laura supervisó la integración del fragmento del corazón del vacío en los sistemas de la nave, asegurándose de que pudiera ser estudiado sin peligro. Finalmente, cuando todo estuvo listo, la Horizonte Estelar inició su viaje de regreso a la Tierra. Pero antes de abandonar el sistema estelar donde se encontraba la estructura alienígena, Marcus ordenó una transmisión final. Gracias, dijo simplemente, dirigiéndose a las entidades que aún podían escucharlos. Hemos aprendido más de lo que jamás imaginamos posible. Y prometemos usar este conocimiento para construir un futuro mejor. El viaje de regreso a la Tierra fue largo y lleno de reflexiones. Cada miembro del equipo dedicó su tiempo a procesar lo que habían vivido, sabiendo que su misión no terminaba con el regreso al hogar. El fragmento del corazón del vacío, aunque pequeño, contenía suficiente información para transformar la ciencia humana durante décadas. Sofía pasó la mayor parte del tiempo en su laboratorio improvisado, estudiando las propiedades del cristal. Es como si este fragmento tuviera una especie de inteligencia propia, comentó un día durante una reunión del equipo. No solo contiene datos, parece capaz de adaptarse a nuestras preguntas y ofrecer respuestas específicas. Morales, quien trabajaba junto a ella, asintió. Es como si estuviera diseñado para enseñarnos poco a poco, asegurándose de que no nos sobrecarguemos con demasiado conocimiento de una sola vez. Mientras tanto, Marcus supervisaba los preparativos para la llegada a la Tierra. Sabía que su informe sería escrutado por gobiernos, corporaciones y científicos de todo el mundo. La presión era inmensa, pero también sentía un profundo sentido de responsabilidad. Tenemos que ser cuidadosos con cómo presentamos esto, dijo durante una reunión estratégica. Si revelamos demasiado, podríamos desatar el caos. Si revelamos muy poco, desperdiciaremos esta oportunidad única. Daniel, cuya creatividad científica había sido estimulada por la experiencia, sugirió un enfoque intermedio. Podríamos estructurar el informe en capas, propuso. Una versión pública que ofrezca una visión general sin detalles técnicos peligrosos y una versión restringida para agencias de investigación confiables. La idea fue aprobada por unanimidad y el equipo comenzó a trabajar en ambos documentos. Laura, utilizando sus habilidades técnicas, desarrolló un sistema de cifrado avanzado para proteger la información más sensible. A medida que se acercaban al sistema solar, la tripulación detectó algo inesperado, una flota de naves desconocidas bloqueando su camino hacia la Tierra. Eran naves de diseño humano, pero modificadas con tecnología que no correspondía a ninguna potencia terrestre conocida. ¿Quiénes son?, preguntó Laura, ajustando los sensores para obtener una mejor imagen. No son militares, respondió Morales después de analizar las lecturas. Pero tampoco son civiles. Esto parece tecnología híbrida. Marcus activó el comunicador. Aquí nave exploratoria, Horizonte Estelar. Identifíquense. Una voz familiar respondió, pero distorsionada por interferencias. Comandante Vidal, soy el Dr. Adrian Keller. Era un científico renegado que había desaparecido años atrás bajo sospechas de colaborar con corporaciones ilegales. Dr. Keller, dijo Marcus con cautela. ¿Qué está haciendo aquí? Vengo a reclamar lo que es mío, respondió Keller. Sabemos que encontraron algo en esa estructura alienígena. Quiero el artefacto. El equipo intercambió miradas preocupadas.
Sabían que no podían permitir que alguien como Keller obtuviera acceso al fragmento del corazón del vacío. Lo siento, doctor, respondió Marcus con firmeza. Ese artefacto no está disponible para negociación. Keller no aceptó la negativa. Entonces tendré que tomarlo por la fuerza, amenazó antes de cortar la comunicación. Las naves enemigas comenzaron a rodear la horizonte estelar, lanzando pulsos de energía destinados a desactivar sus sistemas. El equipo se preparó para una batalla que nunca esperaron tener que librar. La batalla fue intensa pero breve. Gracias a las modificaciones realizadas por Morales y Laura, la horizonte estelar logró resistir los ataques iniciales. Sin embargo, las naves de Keller estaban equipadas con tecnología avanzada que parecía haber sido derivada de experimentos prohibidos. Fueron ellos quienes interceptaron las transmisiones de las otras expediciones, dedujo Sofía mientras analizaba los datos. Deben haber estado buscando la estructura alienígena desde hace años. Marcus tomó una decisión rápida. Activemos el fragmento del corazón del vacío. Tal vez pueda ayudarnos a salir de esta situación. Con cuidado, Laura integró el cristal en los sistemas de defensa de la nave. Para sorpresa de todos, el fragmento respondió activamente, generando un campo de energía que repelió a las naves enemigas sin causar daño alguno. Keller intentó un último ataque desesperado, pero el campo de energía lo detuvo en seco. Esto no ha terminado, gritó antes de retirarse con su flota. El equipo respiró aliviado, sabiendo que habían evitado una catástrofe. Pero también comprendieron que la existencia del fragmento ya no podía mantenerse en secreto. Al llegar a la Tierra, el equipo fue recibido como héroes. Las imágenes de su regreso se transmitieron en todo el mundo, y las principales agencias espaciales organizaron conferencias de prensa para anunciar su descubrimiento. Sin embargo, Marcus sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Durante semanas, el equipo trabajó incansablemente para equilibrar la divulgación pública con la necesidad de proteger el conocimiento del fragmento. Finalmente, lograron establecer un consorcio internacional dedicado a estudiar y proteger el artefacto. Este es el comienzo de una nueva era, dijo Marcus durante la ceremonia inaugural del consorcio. Una era de cooperación y comprensión. Pero también una era de responsabilidad. Sofía, quien había sido nombrada directora científica del proyecto, añadió, el conocimiento que hemos ganado no pertenece a una sola nación o corporación. Pertenece a toda la humanidad. Y es nuestro deber usarlo sabiamente. Meses después, el impacto del descubrimiento comenzó a manifestarse. Nuevas tecnologías basadas en los principios del fragmento revolucionaron la medicina, la energía y la exploración espacial. Pero lo más importante fue el cambio en la mentalidad global. Las lecciones aprendidas durante las pruebas en la estructura alienígena resonaron profundamente en la sociedad humana. Las personas comenzaron a valorar más la empatía, la cooperación y la búsqueda del conocimiento por el bien común. Esto es lo que realmente importa, reflexionó Marcus durante una entrevista. No la tecnología ni el poder, sino la forma en que elegimos usarlos. Años después, el equipo original de la Horizonte Estelar se reunió una última vez en el lugar donde habían comenzado su viaje. Aunque cada uno había seguido caminos diferentes, su vínculo permanecía intacto. Jamás imaginé que nuestra misión tendría un impacto tan grande, dijo Sofía, mirando hacia las estrellas. Ni yo, respondió Marcus con una sonrisa. Pero estoy orgulloso de lo que logramos juntos. Decenios después, la humanidad había avanzado más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Colonias en otros planetas, energías limpias y limitadas y una comprensión más profunda del universo eran ahora realidades cotidianas. En el corazón del consorcio internacional, el fragmento del corazón del vacío seguía brillando, recordando a todos la importancia de la sabiduría y la responsabilidad. Y en algún lugar, en el borde de la galaxia, la estructura alienígena continuaba vigilando, esperando a aquellos que estuvieran listos para enfrentar su próximo desafío. Gracias por acompañarnos en esta épica aventura interestelar. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en nuestra próxima exploración cósmica. Hasta entonces, que las estrellas guíen tu camino.